tengamos un visitante especial para charlar con nosotros. Este visitante especial nos va a hablar de un tema de actualidad que es diagnóstico molecular, y para ello vamos a tener el privilegio de contar con la presencia del doctor Javier Benítez Ortiz Gil, quien es director del Centro de Sistemas Genómicos en Valencia, España, y que seguramente nos podrá aportar un conocimiento de gran interés y de gran utilidad. En un momentito en que tengamos resuelto el asunto tecnológico, tendremos la oportunidad de disfrutar de esta charla del doctor Javier Benítez. Gracias a ustedes por esta invitación inesperada para todos por parte del doctor Zafra y del comité organizador. La verdad, yo lo que les pediría es que me disculparan si la presentación no está a la altura de las circunstancias, pero ha sido todo muy precipitado y ayer, pues, por la tarde-noche estuve preparándola. Yo lo que quería presentar es cómo ha evolucionado el diagnóstico molecular desde hace 50 años, cuando se empezaron los estudios moleculares, hasta el momento actual, con las nuevas tecnologías de la secuenciación masiva, que abren realmente pues un ámbito en el campo de la biomedicina fantástico. Bien, si esto cambia y si no... ¿Me cambio por aquí? Entonces yo creo que utilizamos esto. Ajá. Bien, las enfermedades genéticas son patologías que están originadas por mutación en uno o varios genes y que son hereditarias, es decir, se van transmitiendo a lo largo de las distintas generaciones. En estos momentos hay más de 7.000 enfermedades de origen genético y conocemos alrededor de 3.000 genes que explican parte de esas 7.000 enfermedades genéticas. La frecuencia de las distintas enfermedades es baja, obviamente, y lo que es importante es que al considerarse como enfermedades genéticas, un paso fundamental y crítico es el asesoramiento genético a la familia para saber quién es quién dentro del entorno familiar. Esto lo que requiere, obviamente, es que exista una buena comunicación y una buena interconexión entre el clínico y el genetista, para que las distintas etapas del proceso que se van a seguir pues se conduzcan con acierto y que lleguen a buen fin. Y esas etapas pasan básicamente por lo que es, en primer lugar, una sospecha diagnóstica por parte del clínico. Ese paciente es remitido a la consulta de genética, donde se le va a hacer una historia genética y familiar para conocer o para tratar de entender cómo puede ser el modelo de herencia, si es un modelo dominante o es un modelo recesivo o es un modelo de herencia ligado al sexo o un modelo mitocondrial, y también pues otra serie de conceptos como son el de la penetrancia y expresividad que se da en la familia y en la enfermedad, de manera que a la hora de hacer un asesoramiento genético se tenga toda esa información posible para sugerir, para indicar el test genético o el estudio genético que se debe realizar esa persona para obtener la confirmación diagnóstica. Así pues, el asesoramiento genético va a consistir en una fase previa en la que se le va a explicar al paciente pues no solamente los beneficios que va a obtener, sino también los problemas que pueden presentarse, las implicaciones que tiene para su descendencia, las posibilidades de no obtener resultados positivos, etcétera. Y finalmente, pues después del estudio genético es también necesario el transmitir la información de manera que el paciente pueda responder a todas las dudas que tenga. El objetivo, como decía, es poder hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades genéticas, que son, como decía, tenemos más de 7.000 enfermedades genéticas descritas, y no solamente eso, sino poder realizar esas medidas de prevención y de diagnóstico precoz, cuando es posible, al resto de los familiares que pueden estar a riesgo. Bien, ¿cómo establecer el diagnóstico? Pues la verdad es que hemos contado con poquitas herramientas al principio, pero ahora contamos con una gran cantidad de herramientas genéticas que permiten realizar este tipo de análisis. En primer lugar, aquí he representado, básicamente me voy a centrar en tres de estas tecnologías que han marcado un hito a lo largo de los años. Por un lado, la citogenética clásica, por otro lado,
los estudios ya de secuenciación con Sanger a partir de los años 90 y más recientemente ya a partir del año 2010 cuando se incorpora todas las técnicas de secuenciación masiva del exoma y del genoma que, como decía antes, pues han supuesto una tercera revolución en el ámbito del diagnóstico genético. Desde el punto de vista, volviendo un poco hacia atrás a los inicios, pues la citogenética ha sido la herramienta que empezó a utilizarse a partir de los años 50, cuando se describió que el cariotipo humano, que el ser humano tenía 46 cromosomas. Y a partir de ahí pues se pudieron analizar los cromosomas de los distintos pacientes que presentaban unas malformaciones, dismorfologías, etcétera, y se fue identificando los síndromes clásicos que todos conocen muy bien, el síndrome de Down, pues que presenta 3 cromosomas 21 en lugar de tener 2, o el síndrome de Patau con una trisomía 13, o el de Edwards, o el síndrome de Klinefelter, etcétera. Se puede decir que prácticamente el 100% de las enfermedades debidas a alteraciones cromosómicas groseras son bien conocidas hoy día. Pocos años después surgió las técnicas de FISH, de la hibridación del genoma. Las técnicas de FISH que lo que permitían es, sin necesidad de hacer todos estos estudios cromosómicos, pues analizar determinadas alteraciones. Y esto es hoy día se está utilizando muchísimo en oncohematología, por ejemplo, pero también os he traído esta diapositiva, que esa figura que lo que hace es demostrar cómo se está aplicando actualmente ya para el diagnóstico prenatal no invasivo, es decir, un diagnóstico prenatal en células circulantes de la sangre materna de mujeres embarazadas, con las que se analizan las 3 principales alteraciones citogenéticas. Y aquí lo podéis ver muy bien porque las rojas representan los 2 cromosomas 21, las verdes, no sé si me equivoco, pero bueno, las verdes significarían las del cromosoma 13 y las azules pues indicarían las del cromosoma 18. Esto realmente es muy importante porque esta tecnología permite, digamos, es responsable de más del 85-90% de las alteraciones debidas a cromosomas, y esto es una técnica que se puede realizar a partir de la 12 semana sin ningún riesgo de aborto, por supuesto, al ser una muestra de sangre periférica. Y finalmente, pues en los años 90, como decía antes, empezó a aparecer ya la secuenciación, de la posibilidad de secuenciar nuestros genes, pero secuenciar un gen, y a partir de ahí es cuando se empiezan a caracterizar los genes responsables de las diferentes enfermedades genéticas que fenotípicamente eran muy bien conocidas, pero que no se conocía su base genética. Por ejemplo, el gen responsable de la distrofia muscular de Duchenne o el gen responsable de la fibrosis quística, etcétera. Es decir, así una amplia cantidad de genes. Pues bueno, la verdad es que desde el año 90 hasta estos momentos esta técnica de Sanger ha sido la técnica gold estándar, porque por su fiabilidad prácticamente del 100%, por su sensibilidad y por la carencia, ¿no?, de falsos positivos. Pero poco a poco también hemos ido descubriendo, identificando que, por ejemplo, en el caso de determinadas enfermedades, pues que el dogma de un gen, una enfermedad, no se cumplía, sino que nos podíamos encontrar con 2 o 3 genes que que daban lugar a la misma enfermedad. Y ese es un concepto de heterogeneidad genética. Y el concepto de heterogeneidad genética lo que quiere decir es la existencia de diferentes genes que van a dar lugar al mismo fenotipo, a la misma enfermedad final, por mutación de cualquiera de uno de ellos. Y esto, pues obviamente lo que hacía era complicar extraordinariamente la cuestión. Yo os he puesto aquí algunos ejemplos de heterogeneidad genética, y debo decir que la heterogeneidad genética no es algo circunstancial ni esporádico, sino que hoy día es la regla. Sabemos que prácticamente todas las enfermedades cursan con este concepto de enfermedad genética y que no hay prácticamente ninguna enfermedad que se deba a mutación de un único gen. Esto es un ejemplo de heterogeneidad genética en enfermedades cardiogenéticas, y como veis aquí, por ejemplo, en el caso de la miocardiopatía dilatada, hay más de 40 genes cuya mutación en alguno de ellos es capaz de dar este tipo de cardiopatía.
Lo mismo pasa con la miocardiopatía hipertrófica, en la que también hay más de 40 genes diferentes que son capaces de una mutación en cualquiera de estos genes dar lugar a esta enfermedad. Y lo mismo con el síndrome de Cutelargo, donde hay pues, más de 20 genes conocidos en estos momentos. En el caso de las enfermedades neurogenéticas pasa exactamente lo mismo. Yo os he traído aquí únicamente el ejemplo de las paraparesias espásticas, que es una enfermedad realmente que es muy agresiva también, con afectación no solamente de trastorno de la marcha, sino también con discapacidad intelectual en muchos casos y con demencia, que como veis también por aquí está, pues son 25 los genes que se conocen en estos momentos que pueden dar lugar a una forma de paraplegia espástica. Pero lo mismo que os he puesto este ejemplo, podemos hablar en el caso de las epilepsias, o en el caso del Parkinson, o en el caso de las ataxias espinocerebelosas, o en el caso de la ataxia de Friedreich, donde son múltiples los genes que se van conociendo. Lo mismo ocurre en el cáncer hereditario. El cáncer hereditario, hay en estos momentos más de 200 síndromes distintos y no pretendo ni mucho menos que lean esta diapositiva, sino únicamente indicarle que la mayor parte de todos ellos van a presentar este fenómeno de heterogeneidad. Esta es una diapositiva antigua, pero en esta diapositiva antigua digamos que el mínimo ejemplo de heterogeneidad genética lo constituyen los genes BRCA1 y BRCA2. Lo mismo nos da que se mute BRCA1 que se mute BRCA2. El fenotipo final va a ser un síndrome de cáncer de mama y de ovario hereditario. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de lo que es la heterogeneidad genética. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los paragangliomas y feocromocitomas familiares, aquí... Perdón, es que no lo veo, está por aquí. Bueno, hay dos genes, el SDH, aquí está. Esta es una diapositiva antigua, como digo, únicamente hay dos genes, pero en estos momentos sabemos que hay 12 genes que pueden explicar las distintas formas familiares de feocromocitoma y de paraganglioma familiar. Y lo mismo ocurre con la anemia de Fanconi. Aquí hay representados poco más de 8 genes, pero en estos momentos conocemos que son 16 los genes que pueden dar lugar a una forma de anemia de Fanconi. Es decir, como ven, pues el estudio no es tan sencillo como nos imaginábamos al principio. ¿Qué problemas nos representa este fenómeno de la heterogeneidad genética? Pues el principal problema es un asesoramiento genético que no llega a ser nunca concluyente o casi nunca concluyente, porque en el caso de la heterogeneidad genética, si estás ante una miocardiopatía hipertrófica que la mutación puede ocurrir en cualquiera de los 40 genes, no es factible ni por coste ni por el tiempo el secuenciar los 40 genes por Sanger y para identificar la mutación correspondiente. De manera que muchas veces muchas familias se quedan sin conocer si realmente la persona que se ha estudiado presenta una mutación o no, y por supuesto no puede asesorar al resto de los miembros familiares. También el hecho de que todavía tenemos muchas familias en las que no conocemos el gen responsable de la enfermedad, y esto añade complejidad a estos estudios. Por otro lado, lo que comentaba antes, que si queremos llegar a tratar de hacer un diagnóstico definitivo, bueno, todavía podemos trabajar con BRCA1 y BRCA2, que son dos genes, se secuencia uno, si no aparece nada, se pasa al siguiente, pero cuando estamos ante 20, 40 genes diferentes, esto es una misión imposible. Por ello, era necesario la búsqueda o bien de marcadores que nos pudieran sugerir y encarrilar hacia un determinado gen, o bien una simplificación tecnológica que nos permitiera abordar de manera masiva todo el estudio genético. Y este abordaje ha venido con las técnicas de la Next Generation Sequencing, que la secuenciación masiva, que por un lado nos permite, analizando todos los genes de nuestro genoma, en estos momentos se calcula que hay unos 23.000 genes, pues se calcula que analizando todos estos genes podemos por un lado o bien identificar nuevos genes que expliquen estas formas en las que todavía no conocemos ningún gen, o mediante lo que llamamos la estrategia del estudio de paneles de genes, centrarnos exclusivamente en secuenciar esos 40 genes responsables de la miocardiopatía hipertrófica o los 25 genes de la paraparesia espástica.
Bien, esto es muy sencillo, solamente es esta diapositiva, pero básicamente para indicarles que la estrategia de la secuenciación masiva consta de dos etapas bien definidas. Una que es lo que la tecnología o la metodología para poder proceder para secuenciar el exoma de una persona, y por otro lado lo que es el análisis de los datos que nos ha generado esa secuenciación del exoma. Estos son los dos pasos críticos, pero indudablemente este segundo paso, el del análisis de datos, es fundamental. Y muy brevemente, recordar, decimos secuenciación del exoma porque nuestro genoma está formado por la región codificante, que son los exomas, y la región teóricamente no codificante, que es el resto del genoma. En el exoma están los genes y los genes con sus exones, y ahí es donde se localizan el 90% de todas las mutaciones genéticas, de manera que es mucho más fácil el abordaje del exoma que no el abordaje de todo el genoma. El exoma representa únicamente el 1% o el 2% de nuestro genoma, de manera que el 98% restante es una zona desconocida, por así decirlo. Pues bien, lo que consiste es, de alguna manera, en fragmentar todo el genoma y liberar a los exones, y después de que capturamos todos esos exones, pues lo que se hace es hibridarlos, unirlos con unas ondas que van marcadas radioactivamente, con fluorocromos, y esto nos va, y después de una serie de pases, de lavados y de eluciones, pues vamos a obtener finalmente todos los exones de nuestros 23.000 genes marcados con diferentes fluorocromos. Y esto realmente es lo que está preparado ya para ser secuenciado. Y esto es básicamente un poco lo que es la filosofía de la secuenciación del exoma. ¿Qué ocurre en el caso de los paneles? Pues que en el caso de los paneles, como a nosotros lo que nos interesan son únicamente 40 de esos genes de la miocardiopatía hipertrófica, pues únicamente vamos a marcar las ondas que corresponden a los exones de esos 40 genes con miocardiopatía hipertrófica, de manera que obtendremos únicamente la posibilidad de secuenciar esos 40 genes de la miocardiopatía hipertrófica. Y en ambos casos luego viene el siguiente paso, que es el paso más importante, que es el del análisis de los datos que se han generado, porque lo primero que hay que hacer es, de todos estos fragmentos, de los millones de fragmentos, lo que hay que hacer es volverlos a alinear, volverlos a reconstruir y ponerlos en orden. Y eso se hace mediante una serie de programas que nos van a permitir este annealing de nuestros exones frente a un genoma de referencia. Y a partir de ahí, pues bueno, mediante toda otra serie de programas, lo que hay es que ir eliminando la basura en el sentido de falsos positivos que se han generado como consecuencia de toda la metodología, para llegar finalmente al pequeño número de 1, 2, 3, 5, 10 genes candidatos a explicarnos nuestra enfermedad. Bien, pues esto es, la verdad es que para el estudio de los paneles, que es la nueva estrategia diagnóstica que se tiene en la actualidad, pues es un tema que hemos empezado a trabajar desde el año 2011, empezando primero a construir paneles de oncogenética y de cardiogenética, después paneles relacionados con pediatría, con discapacidad intelectual, con neurología, con otorrinolaringología, con obstetricia, reumatología, hematología, etc. Y el objetivo era ir buscando todos aquellos genes que son conocidos, responsables de las distintas enfermedades, de manera que se pudiera obtener paneles con 100, 150, 200, 300, 500 genes, como es el caso de la discapacidad intelectual, 500 genes que están involucrados o que se han descrito como asociados con discapacidad intelectual. Este es un ejemplo del CardioGene Profile, que es el primer panel que hicimos en el año 2011. En aquel momento tenían 72 genes y eran 72 genes correspondientes a trastornos del ritmo, donde se encontraba el síndrome de Brugada, el QT largo, el QT corto, la fibrilación auricular, etc. Y luego también este otro conjunto de miocardiopatías, donde estaban representadas en aquel momento la miocardiopatía hipertrófica con 24 genes únicamente, y aquí la dilatación
dilatada con 34 genes, y luego también un pequeño grupito de 3 genes correspondientes a trastornos aórticos, que básicamente se ajustaban al síndrome de Marfan como principal ejemplo. Bien, con este ejemplo, pues os paso a mostrar únicamente los resultados. Esto fue recopilado a finales del año 2013. En un par de años se pudieron analizar 154 casos con sospecha de cardiomiopatía, enfermedad cardiogenética, y de esos 154, como ven aquí, pues un gran número correspondían a pacientes con muerte súbita, otros a pacientes con QT largo, estos otros corresponden a miocardiopatía hipertrófica y estos otros que correspondían a trastornos aórticos. Como decía, el síndrome de Marfan pues era claramente el candidato para este tipo de estudios. Bien, ¿qué resultados obtuvimos en aquel momento? Pues en aquel momento los resultados que se obtuvieron realmente son altamente satisfactorios, porque de estos 150 y tantos casos con sospecha de una enfermedad genética, de una cardiopatía genética, encontramos mutación en 60 de los casos. 60 de los casos en los que se pudo filiar exactamente qué tipo de patología tenían, cuál era el origen de la patología y demás. Y no solamente filiarle para el paciente con las implicaciones que podría tener luego también para el tratamiento, sino por las implicaciones que tenía para el resto de la familia, puesto que, como decía antes, al ser una enfermedad genética va a ser hereditaria y muy posiblemente pues este señor o cualquiera de estos señores o señoras que presentaran mutación, pues posiblemente tenían algún familiar por rama materna o por rama paterna que pudiera estar a riesgo y ser portador también de la misma mutación, y por consiguiente pues poder hacer una prevención en el sentido de hacer un seguimiento adecuado a la familia. Este es otro ejemplo en el campo de la oncología con el Oncogene Profile. El Oncogene Profile es un panel que desarrollamos y que constaba de 80 genes responsables de cáncer hereditario, es decir, todos los genes que incluimos aquí eran de alguna manera involucrados con alguna de las formas de cáncer hereditario, bien fueran de cáncer de mama, bien fueran de cáncer de colon no polipósico, bien fueran de cáncer de colon polipósico, bien fueran de otros síndromes como la anemia de Fanconi también, o los feocromocitomas y paragangliomas familiares que comentaba antes. En fin, es decir, una amplia gama de genes descritos, entre los que también se está viendo por aquí el síndrome de Li-Fraumeni, que como saben es una enfermedad terrible, pues es un síndrome terrible. Pues todos estos genes que están descritos asociados a formas familiares se fueron incluyendo en el panel. Y este panel de 80 genes, estos resultados son de principios de este año, del año 2014, en los que se habían analizado ya un total de 69 casos. La muestra es pequeñita todavía, pero me voy a centrar no solamente en el estudio del gen BRCA1 y BRCA2. Lo importante de estos paneles es que uno puede centrarse exclusivamente en los genes que le interesa analizar. Es decir, que aunque el panel tenga los 80 genes, si a nosotros nos interesa la anemia de Fanconi, se analizan únicamente los 16 genes de la anemia de Fanconi, o los 2 genes del cáncer de mama, o los 5 genes del cáncer de colon no polipósico, etcétera. Pues bien, entonces, en el caso de BRCA1 y BRCA2 está claro que hay un 17% de casos con mutación, que es lo que se espera aproximadamente, a un 20% de casos con mutación es lo esperable en BRCA1 y BRCA2. Lo interesante es este grupo de aquí. Son casos que habían dado negativo para BRCA1 y BRCA2 y que al analizar con un subpanel de 15 genes de los que conocemos que están asociados en estos momentos a cáncer de mama y de ovario, como son BRCA1, BRCA2, está PALB2, está BRIP, está RAD51C, más luego otros genes como P53, PTEN, etcétera, que dan lugar también a cáncer de mama, pues encontramos también que había un
un 15% de los pacientes, aunque el número es pequeño, un 15% de los pacientes en los que encontramos mutación en otros genes que no eran BRCA1 y BRCA2. Y en este subgrupo de aquí, que es muy pequeñito, es lo que llamamos el grupo de cáncer familiar, tiene un subpanel de 30 y tantos genes, son esas formas familiares en las que hay una agregación de distintos cánceres, pero que no podemos saber qué gen es el que está asociado a ese tipo de cáncer, porque ni son repetitivos recurrentes en la mayor parte de los casos, ni tenemos una clara idea de qué gen puede estar asociado con la enfermedad. Y como ven aquí, pues de estos 4 pacientes a los que se le hizo el análisis de esos 30 y tantos genes, un 50%, la mitad, presentaron mutación en alguno de estos genes. Bien, bueno, esto yo quería que fuera una cosa rápida, como me habían dicho, y básicamente señalar que realmente la secuenciación masiva es en estos momentos un método fabuloso de identificar genes responsables de síndromes familiares, síndromes de cáncer, de susceptibilidad al cáncer, etcétera. Especialmente cuando estamos trabajando con modelos recesivos. Es mucho más fácil cuando se trata de modelos recesivos encontrar una mutación que cuando se trata de modelos dominantes. Y sobre todo también en familias muy bien seleccionadas por su fenotipo, por su clínica, porque eso es fundamental si se quiere tener éxito a la hora de utilizar el panel adecuado para ese síndrome que se presume que puede estar asociado a alguno de los genes del panel. Por otro lado, estamos en un momento de inicio de estas tecnologías en su aplicación clínica y diagnóstica. La verdad es que la experiencia, o sea, había que buscar una solución para el estudio de todas estas formas con heterogeneidad genética, y el estudio a través de los paneles es una forma fantástica de poder hacer un análisis de todos los genes que pueden estar involucrados en una determinada enfermedad que sospecha el clínico. De manera que para las enfermedades heterogéneas es fantástica, y sobre todo que es un método muy rápido y mucho más barato que otras tecnologías. Esto es todo, nada más. Únicamente agradecer que esto está hecho en colaboración, por un lado, con Sistemas Genómicos, que es la empresa a la que soy asesor científico de la misma, pero también al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, que es donde yo trabajo y donde dirijo el programa de genética del cáncer humano, porque hemos establecido un flujo muy importante a la hora de diseñar los paneles, a la hora de establecer proyectos de investigación, etcétera, y sobre todo a la hora del diseño de este panel de oncología que ha aplicado al cáncer familiar, que está funcionando fantásticamente bien. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Doctor Benítez Ortiz Gil, muchas gracias. Gracias por este regalo para festejar el Día del Médico. Gracias por hacer lo posible al doctor Zafra de la Rosa y por darnos esta panorámica siempre tan actual, tan interesante. Gracias, muy amable, y le pedimos que acepte este obsequio en reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.